En C5N es momento de hablar de la noticia internacional del momento. Por eso estamos aquí en los estudios con George Chaya. Él es periodista, es analista internacional, especialista en Medio Oriente. George, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en C5N. Muy buenas tardes, Marcos. Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Las últimas conversaciones que tuvimos con George fueron en directo desde Egipto a través de vía telefónica. Y nos contabas, George, lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Qué nos puedes decir acerca de la situación ahora y qué es lo que va a pasar? Porque tal vez, al menos lo que se ve en las imágenes, es que el gobierno en una primera instancia intentó quitar las protestas y terminarlas con algún método más violento y represivo, pero ahora lo que está haciendo es tal vez buscar el cansancio de los manifestantes, pero veíamos que la plaza estaba llena de gente. Efectivamente, hemos visto que se transitó desde diferentes etapas de la negociación, fundamentalmente hasta el día martes se intentó llevar adelante una negociación que descomprimiera las multitudes de la plaza. No dio resultado la suerte de maquillaje que el presidente Hosni Mubarak pretendió implantar para calmar los ánimos. La situación recrudeció, puntualmente como yo te decía, Marcos, el día miércoles antes de mi salida. Y efectivamente, hoy día estamos ante una situación que viene a ratificar que en el mundo árabe las cosas siempre pueden estar peores. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Cuánto tiempo más se puede mantener la situación de que la gente esté allí, miles de personas acampando? No sé si el señor director nos puede poner algunos minutos las imágenes en directo de lo que está pasando, porque claramente las dos opciones que tuvo Mubarak, que fue primero la de tratar de sofocar estas protestas con las fuerzas de seguridad, no funcionó, y la de tratar de esperar el cansancio tampoco, evidentemente, hasta ahora ha tenido un resultado positivo. Ciertamente, pero en el mundo árabe básicamente se manejan parámetros idiosincrásicos muy diferentes y muy distintos a los que de este lado del Atlántico pueden conocerse. En este caso, lo que Hosni Mubarak, en principio debemos decir que es altamente probable que Hosni Mubarak esté acabado políticamente, pero lo que él está negociando actualmente ya no pasa por la continuidad o no de su estancia en el poder o por la transición y la sucesión de su hijo Yamal, tal cual él había planificado, sino que lo que está negociando definitivamente es la salida honorable. Es decir, esto tiene que ver con la idiosincrasia y los aspectos que te mencionaba, muy poco conocidos de este lado del mundo, pero en el mundo árabe se le da mucha relevancia al honor, a la vergüenza, y la salida, él quiere que sea honorable y no ser sometido de algún modo al escarnio público. ¿Qué es lo que puede pasar en cuanto a la repercusión en los países cercanos, en donde hay presidentes o líderes en el poder que están hace décadas y que evidentemente deben estar mirando la situación que se vivió, por ejemplo, en Túnez y ahora allí en Egipto con especial atención? En principio, muchos analistas y colegas definen esta situación como que pudiese darse o pudiese generarse un efecto del denominado dominó. A mi juicio no va a ocurrir esto, más allá de que deberían estar preocupadas tal vez la monarquía jordana y tal vez el gobierno en Argelia y en Yemen también. No así, no creo que esto se extienda a Siria por diferentes cuestiones y elementos que el gobierno sirio implica otro análisis. Pero en definitiva lo que puede llegar a tener lugar es a un cambio que no necesariamente nos traiga un gobierno democrático como lo que interpretamos por democracia de este lado del mundo. Es decir, no se debería esperar una democracia del estilo liberal, puesto que las condiciones de un recambio en este momento pasan por un árbitro, y este árbitro es definitiva y decididamente la hermandad musulmana. George, vos venís allí desde Egipto. ¿Qué es lo que nos podés contar acerca de las condiciones de vida? En un momento decidieron cortar internet, esto terminó siendo peor, después las comunicaciones eran difíciles. ¿Cómo hacen las personas para abastecerse? Los combustibles, mucha gente, sabíamos en las zonas de clase media y alta en los primeros días estaban preocupados por los asaltos, los saqueos. ¿Qué está pasando ahora allí? Sí, esto es cierto, y de algún modo las marchas multitudinarias y los tumultos, hay que decirlo, reclamos genuinos por supuesto, puesto que no se trata de defender ninguna dictadura. Estos tumultos fueron manipulados y manejados y exacerbados no solamente por grupos políticos e intereses regionales cuyas energías juegan un papel importante en la región, sino también por delincuentes comunes, con lo cual
cual se vivieron saqueos y respecto a la escasez de productos, tuvo que ver con las tiendas que cerraron, con los bancos que también cerraron. Hoy estuve dialogando con un colega de la BBC con quien compartimos hotel allí. Me decía que los bancos están operando normalmente a partir del día de hoy. Pero tú sabes, lo que es normal hoy, mañana deja de serlo en esta situación de inestabilidad para Egipto. ¿Cuándo podría llegar a recobrarse la calma, la normalidad a un país que es clave en la región, sobre todo para los aliados, Israel, Estados Unidos, que están mirando con especial atención y sobre todo las palabras que ha tenido el presidente Obama en los últimos días con respecto a esta crisis? Bueno, este es el punto que todos esperamos de algún modo que tenga una solución y una salida a la profundidad que muestra la crisis hoy día. Infortunadamente, en las negociaciones que estaba llevando adelante el presidente Sleiman, el vicepresidente, perdón, Sleiman, hoy día no se ha llegado a un acuerdo con los representantes de la oposición, en virtud que la hermandad musulmana planteó no solo arreglos para la transición, sino la ruptura de las políticas que Egipto históricamente llevó adelante para con el Estado de Israel en los últimos 30 años. Me refiero a la era post-Anwar el-Sadat, ¿cierto? Ahora, las personas que vemos allí, George, que están manifestándose, para tener una comparación, una referencia, ¿quiénes son? ¿Son trabajadores, estudiantes? ¿Es una mezcla? ¿Y qué es lo que los lleva a reclamar justo ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Y cuál es el principal reclamo que hacen? Mira, hay que decirlo, hay una multitud que se ha dado lugar. Para los televidentes que conozcan la Plaza Tahrir, es imposible, muchos van a convenir conmigo en esto, y si tú has estado en Egipto, es imposible que en ese sitio geográfico se den la reunión de 1 millón de personas. No obstante, no hay que quitarle entidad a la movilización, que ha sido multitudinaria, y lo es de hecho, pero ha reunido a diferentes clases sociales, como te decía anteriormente, con un reclamo genuino en función a la problemática laboral, social y económica que presenta el país bajo la era Mubarak. Mubarak ha perdido la confianza y la gente ha perdido su paciencia para con el gobernante. En cualquier caso, y a mi juicio, no hay que descuidar, dada la posición geoestratégica de Egipto, el destino y el curso que tome esta crisis puntualmente. ¿Por qué te digo esto? Fundamentalmente porque Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania tendrán que jugar un rol importante en cuanto a que, más allá del cambio de la persona que vaya a ejercer el poder o el grupo, en el caso que surja un gobierno de coalición, debería Egipto no modificar sus agendas regionales en función de esa importancia geoestratégica de la que te hablo. De todas maneras, el futuro hoy día es oscuro, el escenario está abierto y cualquier situación puede producirse, con prescindencia de la salida de Mubarak, quien posible y casi seguramente esté transitando sus últimas horas en el poder. George, claramente el ejército ha tenido un rol más que importante en esta situación. Si bien nunca brindó un apoyo explícito a los manifestantes, ha quedado claro que tampoco reprimió, tal cual como hizo la policía, las protestas. ¿Qué se puede esperar del ejército, que es, tengo entendido, uno de los organismos e instituciones más respetados en Egipto? Efectivamente, como bien señalas, las Fuerzas Armadas egipcias gozan de una muy buena reputación por parte de la población y en este caso se han mantenido al margen, aunque han apoyado de alguna manera al presidente Mubarak. Fíjate que si hacemos una comparación entre la suerte corrida por Ben Ali en Túnez, es bien diferente a la de Mubarak, más allá de la situación de crisis que transita Mubarak. En tanto y en cuanto, esto es una situación que ocurre mucho en los países árabes, en tanto y en cuanto los ejércitos y los organismos de seguridad apoyan a los gobernantes, estos pueden mantenerse en el poder. Cuando pierden el apoyo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, ocurre lo que ocurrió con Ben Ali. Pero Egipto no es Túnez y desde luego que Túnez con mucho es el país más importante en el mundo árabe, dada su densidad poblacional, más de 80 millones de habitantes, y la capacidad de sus fuerzas armadas, muy importante y muy respetadas por el ejército. George, ¿cuánto tiempo se puede esperar para un desenlace y qué es lo más probable? ¿Que haya elecciones anticipadas? ¿Qué es lo que puede suceder?
A ver, es altamente probable que Mubarak deba dejar el poder, tenga que retirarse. Está en sus planes. De hecho, el nombramiento del vicepresidente Omar Sleiman vino a confirmar esto. Él comenzó a negociar su salida a partir del nombramiento del señor Sleiman. Hoy decir y hablar de las elecciones de septiembre es algo muy lejano en virtud de la crisis y de la gravedad que la crisis presenta. Hoy Egipto transita un momento de cambios, el escenario está abierto, como te decía, septiembre queda demasiado lejos para el régimen Mubarak y cualquiera sea el resultado, es altamente probable que las elecciones vayan a ser adelantadas. Y cualquiera sea el resultado en el sentido de que Mubarak se vaya antes o después, o quien él deje a cargo, en el caso de Sleiman, deberá adelantar seguramente las elecciones venideras. Muy bien, George, aquí estuvimos muy atentos a tu sitio de internet, georgechaya.com, mientras estabas allí actualizando la información, algo que seguro no fue tan sencillo, y te agradecemos tanto haber venido aquí a los estudios de C5N como también los contactos que tuvimos en esa oportunidad. La última pregunta, George, es ¿quién puede llegar a suceder a Mubarak? ¿Quién podría llegar entre los candidatos, si hay alguno que sea probable a continuar allí con el poder en Egipto? Bueno, esta es la pregunta más importante y la que seguramente nos estamos efectuando todos y las políticas de Occidente en la región están jugando un papel relevante para que la transición sea menos crítica y el relevo en cuanto a quién se haga cargo del poder no sea tan importante en cuanto a las personas, sino a las agendas, como te decía. Pero en cualquier caso hay que tener mucho cuidado y ser muy cautos en este aspecto y desde luego sin apoyar lo que significó una autocracia férrea como la que ejerció Mubarak. No se trata de apoyar ninguna dictadura, pero sí hay que tener muy cuidado y ser muy cuidadosos en cuanto a lo que venga. Particularmente las políticas occidentales deben apuntar a eso, porque no es cuestión de cambiar una dictadura personalista por una teocracia fundamentalista. Este es el peligro básicamente que encarna la oposición fogoneada por los grupos islamistas que operan en Egipto actualmente. Una curiosidad que tuve desde el momento de esta situación, George, es que la cadena Al Jazeera le brindó mucha información. Esta se presenta como la cadena de noticias alternativas del mundo árabe. Le brindó mucha información, pero también lo que me llama la atención es que lo hizo desde un punto, tenemos en cuenta el origen de la cadena Al Jazeera, en el cual incluso podría jugarle en contra a su propia nación de origen. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la cadena catarí responde a intereses del régimen de Teherán, y esto en el mundo árabe se sabe muy bien. De allí que yo creo que en una conversación telefónica que hemos tenido en la semana, yo te decía puntualmente, esto no es una revolución. No hay tal revolución, ni la hubo en Túnez. Lo que sí hay es un reclamo genuino de la gente, multitudinario, con bases fundadas en problemáticas sociales, económicas y laborales que el pueblo padece, pero que ha sido exacerbado y mostrado con una suerte de teatralización a través de las agencias internacionales de noticias, en la cual Al Jazeera, como bien mencionas, jugó un papel relevante en el mundo árabe. De hecho, padeció la represión de los grupos afines a Mubarak y sus oficinas fueron incendiadas cuando yo estaba saliendo de allí. Al Jazeera siempre ha direccionado la información para mostrar esto como una revolución contra un tirano y definitivamente responde a ciertos intereses que confrontan con el secularismo árabe. Es muy cercana a los movimientos yihadistas regionales. Ha ocurrido lo mismo con Al Jazeera cuando apoyó el golpe de Estado que Hezbollah ejecutó en Líbano días pasados contra el gobierno democrático del ex primer ministro Saad Hariri. También sus móviles se vieron afectados por las multitudinarias manifestaciones y Al Jazeera no goza de buena reputación en el mundo árabe, pero sí es un canal de información que hacia este lado del mundo juega un papel importante en cuanto a los intereses políticos que representa. Por último, George, ¿cuál puede ser el papel que tenga y el rol que tenga Mohamed El Baradei, que tuvo importantes apariciones en el nivel internacional debido a su rol en cuanto a los temas nucleares? Es verdad, Baradei, además de ser el Nobel de la Paz, tiene una trayectoria en la Agencia Internacional de Energía Atómica que ha sido
importante, al menos en el tiempo, tal vez no tan relevante en cuanto a resultados, porque no pudo llevar adelante políticas positivas respecto del dossier nuclear iraní. Pero en cualquier caso, y aunque los primeros días de la revuelta Al-Baradei se mostró como una opción en cuanto a las multitudes que lo promocionaron, le ha hecho daño que precisamente el grupo político de la Hermandad Musulmana lo esté aupando, con lo cual ha perdido y le ha restado posicionamiento en cuanto a alguna posibilidad política. De todos modos, esto es lo que Washington, París, Londres y Bruselas deberán evaluar en cuanto al recambio de la persona. Al-Baradei hoy por hoy encarna intereses de energías extranjeras y no al Egipto secular que todos quisiéramos como democracia liberal, entendida como la entendemos desde este lado del mundo. Personalmente yo no me inclinaría porque Al-Baradei fuera un sucesor, sino que tal vez pueda llegar él a presentarse en una próxima elección, pero no en el mediano plazo. George Chaya, muchísimas gracias por estar aquí en C5N y por darnos toda esta información acerca de una noticia que, si bien es lejana, ha tenido muchísima repercusión en todo el mundo, así que ha sido muy interesante. Y quien quiera ampliar estas noticias, por supuesto, puede conectarse contigo a través de internet. Muchísimas gracias, Marcos, un gusto. Muchas gracias. Aquellos que quieran ampliar pueden hacerlo en georgechaya.com.